surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos eones de años atrás en la historia. Bienvenido, estás a bordo del Nostromo. Saludos tripulantes, bienvenidos a bordo del Nostromo. Yo soy Juan Manuel Correa, periodista y aficionado a la historia que los llevará en un viaje a través del tiempo y el espacio en búsqueda de las historias más interesantes, más curiosas y más intrigantes que la historia de la humanidad nos tiene para ofrecer. Comencemos. El siglo XX fue un siglo bastante convulso y complejo. Las distintas corrientes políticas, los distintos puntos de vista de cómo debía funcionar la sociedad se encontraron entre sí. Y al contrario de lo que sucede hoy en día con el debate sobre X o Y cosa o preferencia en redes sociales, en las cuales lo máximo que a uno le puede pasar es una lapidación pseudo-intelectual, durante el siglo pasado era distinto. Pensar distinto, actuar distinto, estaba a veces muy mal visto, o incluso perseguido. Las ideas marxistas, socialistas y comunistas eran vistas como algo repulsivo y abominable, que amenazaba con desterrar el sistema establecido, el status quo liberalista capitalista de aquel entonces. A este periodo se le llamó la Guerra Fría, y fueron muchos los países afectados por esta pugna entre ambas formas de interpretar el mundo. Y el socialismo, como el comunismo, calaron bastante bien en una sociedad que estaba cansada de los atropellos de aquellos que decían seguir la ley y el orden. Y lo que llamó, por supuesto, durante mucho tiempo todo este movimiento fue la derecha. Sin embargo, lo mismo sucedería del otro lado de la balanza. Países comunistas, de la supuesta izquierda, reprimían a aquellos que tuviesen una política más acorde al liberalismo económico o el capitalismo tradicional. Y esto sucedió con todo el mundo, con una complejidad más grande de la que nadie se puede alcanzar a imaginar. Pero en el caso latinoamericano la situación fue muy especial, ya que la derecha, apoyada por Estados Unidos, impuso a garrote y a espada el status quo en los distintos países, sin importar los métodos o medios necesarios. Y es este el caso de las dictaduras y distintos sistemas políticos que se instauraron en distintos países latinoamericanos. Una estrategia para socavar todo movimiento insurgente que quisiera hacer tambalear el orden establecido. Sucedió aquí en Colombia, en Argentina, Venezuela, Perú, Chile y en cuanto país se le ocurra de este bello continente. Hace unas semanas vimos una de las tantas consecuencias de esta dinámica en un país, en Colombia, y en la llamada época de la violencia de este país. Que si no ha visto el episodio, le recomiendo que lo haga y lo escuche, pues te enterarás de muchas cosas buenas y malas de la historia. Pero el día de hoy venimos a hablar de otro hecho enmarcado en toda esta pugna internacional. Solo que, como en el caso colombiano y en general latinoamericano, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Es más que una lucha entre izquierda y derecha. Y es este caso el que trataremos el día de hoy. Es muy especial, pues muchos conocemos los atropellos de la dictadura argentina, la chilena, la peruana y de muchos otros lugares del continente. Pero la Guerra Sucia, el tema de hoy, es un periodo olvidado de la historia latinoamericana y curiosamente de ese mismo país en donde transcurre, México. Y digo que es olvidada porque en medio de esta investigación que hice para el episodio hay muchas fuentes documentales y mucho menos oficiales sobre el tema. El aire que emana esta historia es casi todo lo que puede ver
en el completo desconocimiento. Casi no aparece en libros de historia y está dejada a un lado. Y es de sorprender porque fue una época muy oscura y que muy seguramente muchos mexicanos vivieron en carne propia. Pero aquí nos daremos cuenta que esa frase de los vencedores cuentan la historia fue más real que nunca. Prepárate, pues el Nostromo viajará a una parte muy oscura del siglo XX, a México, a visitar la compleja y horrorosa situación de la Guerra Sucia. Al igual que sucedió durante la época de la violencia en Colombia, la Guerra Sucia en México fue una confrontación no formal entre el Estado y distintos sectores de la sociedad de aquel entonces, en especial movimientos socialistas que estaban bastante inconformes con los atropellos gubernamentales de la época. Fue un periodo de la historia marcado por persecución política e intelectual, en el cual el ejército y las fuerzas armadas eran bastante utilizados en la represión de los sectores inconformes, y del cual poco se habla en México. Poco se sabe de lo que realmente ocurrió de forma oficial. ¿Cuál es la razón de tanto desconocimiento? ¿Por qué tanta ocultación? ¿Por qué no existe tanta transparencia en el asunto? Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hay muchos historiadores y pensadores que ubican el periodo de la Guerra Sucia de 1964 hasta 1982, ya que es la etapa más visible de los hechos y en la que se desarrollan la mayor cantidad de atropellos y momentos determinantes en esta confrontación. Sin embargo, hay quienes piensan que estas empezaron durante mucho antes, durante la Guerra Cristera, que para quienes no están empapados del asunto, fue una confrontación desde 1926 a 1929 que fue causada por la intolerancia religiosa del gobierno de aquel entonces, la cual a mi parecer fue un antecedente de lo que vendría después, pero no sé si enmarcarlo como tal en la Guerra Sucia, aunque el modus operandi de las personas y del Estado haya sido muy parecido. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la Guerra Cristera marcaría una seguidilla de represiones a la oposición por parte del gobierno de turno, que continuaría durante muchas décadas más. Por ejemplo, la matanza en León de Guanajuato en 1945 luego de un fraude electoral en aquella región. Y por supuesto numerosos casos de persecuciones en épocas de elecciones que se quedan registradas desde 1929 a 1945. También se puede enmarcar en todo esto la persecución contra el llamado enriquismo, que encabezó el militante Miguel Enríquez Guzmán, los cuales le hicieron el contra al PRI, al Partido Revolucionario Institucional de aquel entonces. Y sobre el PRI, sobre el Partido Revolucionario Institucional, hablaremos después, ya que hace parte fundamental de esta historia. Por ejemplo, también podemos mencionar lo sucedido en 1958, bajo la administración anterior de Adolfo López Mateos, cuando Díaz Ordaz, el presidente del que hablaremos el día de hoy, era ministro de Interior, y el líder sindical Demetrio Vallejo fue arrestado, y el activista campesino Rubén Jaramillo también sería asesinado. El caso es que estos hechos que acabo de mencionar se pueden marcar como antecedentes o puntos de partida de lo que vendría después, que se conoció como la Guerra Sucia. Pero considero, en mi humilde opinión, que no hacen parte directa de esta, por algunas precisiones que explicaré luego. Sin embargo, es muy válido pensar que también hacen parte de esta violencia de la Guerra Sucia, pero para mí, por ahora, las enmarcaría como antecedentes. Ahora, para entender de lo que hablaremos a continuación, hay que decir que desde 1940 hasta casi finales de siglo, solo un partido de tendencia corporativista se mantuvo en el poder durante muchas décadas. Estamos hablando del anteriormente mencionado PRI, o Partido, como ya lo dije, Revolucionario Institucional, el cual fue fundado por Plutarco Elías Calles luego de la Revolución Mexicana en 1938, y desde la década de los 40 se convirtió en el partido prácticamente institucional de México. En teoría no lo era, porque siempre se decía que existía una pluralidad y diversidad de partidos con aceptación en la sociedad,
Pero el problema es que desde las guerras cristeras hasta la década de 1960, como vimos anteriormente, todo intento de movimiento de oposición al gobierno era aplacado de una forma u otra, ya fuera con jugadas políticas para sacarlos del juego o con represión violenta. Por eso es que muchos piensan que la guerra sucia viene incluso desde antes de 1964. El caso es que este es el escenario, la antesala para la llamada Guerra Sucia de México. Pero el inicio de esta oscura época se vería enmarcada y digamos que bastante afectada por algunos factores fundamentales que la diferenciarían de confrontaciones anteriores. De esta manera, ahora sí, entremos en materia. Ahora, antes de empezar, debo aclarar algo. La Guerra Sucia es un periodo muy complicado y demasiado extenso para sintetizar de forma adecuada en tan poco tiempo como el de este programa todo lo que hay que decir. Por lo tanto, la historia que viene a continuación es un resumen a grandes rasgos, muy general, con los hechos más importantes de aquel momento. Como lo hice en el episodio de la violencia en Colombia, hablar de un periodo tan extenso y complejo resulta difícil. Así que manejaremos la misma dinámica que en aquel entonces. Si desean que ahondemos en hechos específicos y profundizar más en el tema, pueden dejarlo en la caja de comentarios y abriremos una conversación donde ustedes también puedan aportar su conocimiento. También, si se me escapa algo, sería muy bueno que lo pudieses poner en los comentarios, pues todo lo que hacemos y todo lo que digamos que pretendemos presentar aquí en el programa hace parte de todos nosotros, no solamente yo. Así que los invito a que también puedan añadir más a este conocimiento. Una vez aclarado esto, iniciemos, como dicen por ahí, por el principio. La década de los 60 fue muy revolucionaria en América Latina, y México no era la excepción. La idílica Revolución Cubana y otros cientos de movimientos a lo largo del continente que tenían el mismo tinte influenciaron los ideales de una nueva generación de jóvenes que se levantó en aquella época. Esto se hizo un hecho luego de distintas conformaciones de movimientos sociales que buscaron el cambio en aquella época. Muchos de estos se dieron en la región de Guerrero. En el año 1960 se marcó el comienzo de una década de levantamientos, pero también de terror en la región, cuando el Estado comenzó a tratar con los ciudadanos y los campesinos de aquella región de manera cada vez más violenta. El Estado promulgó los actos de represión en Guerrero para mantener sofocados los diferentes movimientos de reforma política, a medida que la gente local con el tiempo se agitó con la forma en la que el gobierno ejercía su poder y, sobre todo, que se entrometía con los derechos humanos. A medida que los ciudadanos se volvieron más decididos a hablar en contra del gobierno en la década de los 60, el PRI, el partido del PRI, continuó aumentando sus tácticas de terror en la región. Si bien esto se hizo para mantener a la población bajo su control, el flujo constante de violencia empujó a muchas guerrillas a considerar levantar las armas contra este partido y el Estado. Este mismo escenario se presentó en otras ciudades. La única que se me ocurre y que pude ver que también tuvo bastante influencia en todo lo que sucedería después fue Chihuahua. Los atropellos a aquellos que exigían algo mejor o simplemente se mostraban en oposición al Estado eran silenciados de forma implacable. La gran mayoría de estos movimientos estaban conformados por líderes de sindicatos, obreros, campesinos y, como se vio en toda América Latina, sobre todo estudiantes. Y aunque la represión era grande, no se compara a lo que sucedería después, porque en 1964 se marcaría el inicio, por así decirlo, o es el año donde se considera que empieza la Guerra Sucia, ya que al poder de México llegaría el señor Gustavo Díaz Ordaz, quien mandó una política de represión aún mayor contra estos movimientos, argumentando que era en nombre de la soberanía nacional y la seguridad democrática. El modus operandi de la represión era brutal, como se había hecho antes,
pero hay informes incluso de infiltrados del gobierno en marchas para que así formasen desorden y legitimizar así, o legitimar, el actuar de la fuerza pública. Incluso se utilizaron vehículos del ejército para disuadir y disparar a las distintas marchas de los opositores. Asimismo, los medios de comunicación estuvieron al servicio de Ordaz y del Estado, tergiversando los hechos y publicando propaganda política para aquel oscuro régimen. Los opositores tampoco se quedaron de brazos cruzados, pues en ocasiones se manifestaban de forma violenta, incluso privando de la libertad a diplomáticos extranjeros como táctica de disuasión. Pero por supuesto esto nunca pasó a mayores. Y no todos se quedaron por la vía de la protesta o de la protesta pacífica. Muchos se fueron a las armas, creando así un sinfín de grupos armados a lo largo y ancho de México para hacerle contra al Estado. Se calcula que hubo alrededor de 30 grupos que se dieron durante aquel entonces, pero entre los más destacados encontramos el Partido de los Pobres, que se encargó de militar en el área rural de la nación, y la Liga 23 de septiembre con alto poder en las grandes urbes. Por supuesto, habían muchas otras más, de las que podríamos hablar después, pero en estas nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Por qué? Porque estos no eran unos santos tampoco. Por ejemplo, las acciones del Partido de los Pobres se volvían cada vez más violentas, sobre todo hacia los ricos después de los eventos como de la masacre de Atoyac de 1967, donde líderes como Lucio Cabañas intentaron usar la ira de los campesinos para provocar una verdadera revolución en contra de las personas que él mismo denominaba burgueses. A medida que avanzaban los años 60, el Partido de los Pobres, y por supuesto también después en los 70, llamaría muchísimo la atención en todo el país por actos como el secuestro de Rubén Figueroa, que era, digamos que, destacado líder del partido del PRI. Y si bien este acto inspiró a los oprimidos por el gobierno a que estuvieran en inconformidad contra el partido del PRI, también marcó un declive de la organización, a medida que el Estado comenzó a centrarse más en eliminar a este grupo guerrillero. Por otro lado, la Liga del 23 de septiembre llevó a cabo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad mexicanas. Hay varios registros de secuestros, por supuesto, y también el intento de secuestro a Margarita López Portillo, que era hermana del presidente que se daría muchísimo después, que se conoció como José López Portillo. Pero volviendo a la cronología de los hechos de 1964, se empiezan a dar los primeros pinos de la guerra. Ambos bandos mostrarían la barbarie que eran capaces de generar para su cometido. El Estado torturaba y desaparecía personas, y por el otro lado, los secuestros eran pan de cada día. El Estado mexicano utilizó la tortura para obtener información de rebeldes y guerrilleros capturados sobre ataques y planes. Esta tortura se llevaría a cabo en cualquier número de centros clandestinos que usted se le imagine y de detención, donde se enviarían a los guerrilleros antes de llegar a una prisión legal para que así pudiesen, como lo llaman por ahí, cantar. Típicamente, tanto prisioneros guerrilleros como hombres que estaban en contra del Estado serían torturados en estas áreas. Esto, combinado con otras prácticas abominables, sobre todo contra las mujeres, fue lo que se vivió en aquel entonces. Esto se llevó a cabo, empleando, por supuesto, numerosas tácticas, demasiadas tácticas de tortura, los cuales iban a veces en contra de los derechos humanos. Pero toda esta violencia desencadenaría en algo mucho peor. El 2 de octubre de 1968 sería una jornada muy negra en el marco de esta guerra sucia. Corría el año 1968 y Ciudad de México sería la elegida para que se celebraran los Juegos Olímpicos de aquel entonces. Se gastaron aproximadamente $150 millones en la preparación de este certamen. Para que se hagan una idea, es el equivalente a $1,000 millones del día de hoy. El presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz luchó por mantener el orden público durante ese momento, ya que, como sabrán, él estaba suprimiendo a varios movimientos de los sindicatos y agricultores que luchaban por mejorar su vida. Como resultado de la reacción a la represión violenta del gobierno de una, por supuesta, pelea que hubo en 1968 entre pandillas rivales,
El movimiento estudiantil de la Ciudad de México también creció rápidamente para incluir a grandes segmentos de estudiantes universitarios que no estaban satisfechos con el régimen del PRI que había en aquel entonces. Entonces fue así como se unió la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM como se le conoce, y el Instituto Politécnico Nacional para esta futura marcha. Después de que una gran pelea de grupos de estudiantes rivales en el centro de la Ciudad de México se diera y fuera desarticulada violentamente por un gran contingente de policías, los estudiantes universitarios formaron algo que se le llamó como el Consejo Nacional de la Huelga para organizar protestas y presentar demandas al gobierno. Estas protestas se dieron a gran escala y fueron creciendo a medida que se empezó a transcurrir el verano y se acercaba la apertura de los Juegos Olímpicos a mediados de octubre. El ministro de Interior de aquel entonces era Luis Echeverría, y este dijo que necesitaba mantener el orden público. Y el 2 de octubre de 1968 se dio una gran marcha pacífica que llegó a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, para los discursos habituales, por supuesto. Sin embargo, el gobierno de Díaz Ordaz había tenido suficiente, y las tropas marcharon hacia la plaza, y hombres armados en los edificios circundantes abrieron fuego contra los civiles desarmados en lo que ahora se le conoce como la masacre de Tlatelolco. Y sí, usted acaba de oír muy bien, las Fuerzas Armadas mexicanas abrieron fuego contra civiles desarmados matando a un número indeterminado. Por ejemplo, el jefe de la Dirección Federal de Seguridad de aquel entonces informó que más de 1,300 personas habían sido arrestadas. En ese momento, el gobierno y los medios de comunicación en México habían afirmado que las fuerzas habían tenido que defenderse ya que los manifestantes eran los que los habían provocado. Pero los documentos del gobierno hechos públicos muchísimos años después, sugieren que los francotiradores habían sido empleados por el gobierno incluso antes de que se diera la marcha. Según los archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y según un analista principal de política estadounidense de América Latina llamada Kate Doyle, documentó la muerte de 44 personas. Sin embargo, las estimaciones del número real de muertos varían entre 300 a 400. De esta manera lo sabemos porque muchos testigos presenciales informaron que eran decenas y decenas de muertos en aquella plaza en Tlatelolco. Y pendientes, porque este tal Luis Echeverría, quien se supone dio la orden de represión brutal, sería el siguiente presidente de México. Y durante su mandato también sucedieron cosas muy terribles. Desde sus primeros días en el cargo, el presidente Luis Echeverría Álvarez anunció intenciones de reformar la democracia en México. Inmediatamente permitió que algunos líderes del movimiento estudiantil del 68, estamos hablando ya de los años 70, regresaran del exilio en Chile y liberó a muchos prisioneros en el transcurso de 2 años. Los estudiantes estaban muy emocionados, pensaron que venía un cambio y una oportunidad más para que pudiesen regresar a las calles, ya que habían sido reprimidos desde la legislatura de Ordaz. Y sería el conflicto que sucedió en la Universidad de Nuevo León el que le dio la razón a Luis Echeverría Álvarez para empezar estos acercamientos. ¿Por qué? Bueno, a finales de 1970 los maestros y estudiantes universitarios presentaron una ley básica que proponía un gobierno conjunto. Y en marzo del 71, Héctor Ulises llegó a la rectoría de esta universidad bajo una nueva ley. El gobierno estatal no estuvo de acuerdo y empezó a recortar el presupuesto de la institución, lo que enfureció a funcionarios universitarios y condujo a la aprobación del Consejo Universitario de un nuevo proyecto de ley que prácticamente abolió la autonomía de la institución de aquel entonces. La universidad se declaró en huelga y pidió solidaridad con las universidades más grandes. Vuelve aquí a jugar la UNAM y, por supuesto, el Instituto Politécnico Nacional, que respondieron de inmediato y los estudiantes convocaron a una manifestación masiva en apoyo de Nuevo León el 10 de junio de 1971. La marcha comenzó en el casco urbano de Santo Tomás y continuó a través de las avenidas Carpio y Maestros para que los manifestantes pudiesen tomar la calzada México-Tacuba y finalmente terminar en Zócalo. Las calles que conducen a la avenida Maestros también fueron bloqueadas por policías y antidisturbios que no permitieron el paso de los estudiantes. Fue así como un grupo
de choque formado por la entonces, que ya está extinta, Dirección Federal de Seguridad y la CIA, se formó. Y este grupo de choque, que se le conoció como los halcones, llegaron en camionetas grises, camionetas y camiones antidisturbios, y atacaron a los estudiantes desde las calles cercanas a la avenida Maestros después de que la policía antidisturbios abriera el bloqueo. Este grupo de choque primero atacó con palos de bambú para que los estudiantes los rechazaran fácilmente. Pero la cosa se empeoró y los halcones atacaron a los estudiantes nuevamente, pero esta vez con rifles de asalto de alto calibre, mientras que todos estos intentaban sin éxito esconderse y huir de los disparos. Lo más curioso de todo esto es que la policía no intervino, porque se les había ordenado que no lo hicieran. El tiroteo duró varios minutos, durante los cuales algunos automóviles brindaron apoyo logístico al grupo paramilitar de los halcones. El apoyo incluyó armas adicionales y transportes improvisados como automóviles civiles, camionetas, vehículos policiales e incluso ambulancias de la Cruz Verde, que en México es una organización similar a la Cruz Roja. Los heridos fueron llevados al Hospital General Rubén Leñero, pero fue en vano, ya que los halcones llegaron al hospital y los mataron a todos. Mientras que muchos todavía estaban en la sala de operaciones y aprovecharon por supuesto también la oportunidad para asustar a los internos. Se cree que cerca de 120 manifestantes fueron asesinados y entre ellos también habían algunos niños. Esa noche, elementos del ejército custodiaron el Palacio Nacional y Luis Echeverría anunció una investigación sobre el asesinato y dijo que castigarían a los culpables. Entre esa lista de culpables salió el nombre de Alfonso Martínez Domínguez, que entonces era el gobernador de la Ciudad de México, y por supuesto también Julio Sánchez Vargas. El fiscal general negó que los halcones y el jefe de la policía estuviesen involucrados en estos actos extremistas. Pero entonces este jefe de la policía, muchísimo después, aceptaría que sí hubo halcones en efecto durante las marchas, pero negó que él mismo hubiese participado en la masacre. El alto número de periodistas y fotógrafos golpeados y arrestados por halcones logró contradecir la versión del gobierno, y fue así como el gobernador Martínez Domínguez presentó su renuncia el 15 de junio al presidente Echeverría porque estaba convencido de que los manifestantes habían sido provocados, entre otras cosas, por lo que el gobierno también podía haberse excusado para deshacerse de él. A pesar de esto, Martínez Domínguez fue conocido por muchos años como el Halconazo, en referencia a la masacre de aquel entonces, a la cual se le llamó la Masacre del Corpus. El número de muertos en esta manifestación desanimó a muchos estudiantes, pero también llevó a otros a radicalizarse, algunos de los cuales luego formaron organizaciones guerrilleras urbanas. Y estas fueron de las grandes catástrofes que se dieron durante la época, pero fueron muchas más, podemos mencionar muchísimas más. Pero para avanzar, la legalización de los partidos políticos de izquierda en 1978 junto a la amnistía de los guerrilleros encarcelados y, en general, provocó que varios combatientes pusieran fin a su lucha militante contra el gobierno. Sin embargo, ciertos grupos continuaron luchando, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmaron que las hostilidades continuarían hasta 1982. Y es así como termina el periodo supuestamente de esta guerra sucia. Pasaron muchas cosas, pero que hoy podemos decir que fueron bastante curiosas y bastante terribles, pero que no tocaremos a detalle. Tal vez lo hagamos en otros episodios. Podríamos hablar cosas más específicas acerca de la guerra sucia, ya que el día de hoy se nos está acabando el tiempo y el tema es muy extenso. Pero para finalizar, quiero decir que ni Ordaz ni Echeverría, ni muchos de los otros presidentes y culpables de toda la represión que hubo en aquella época, respondieron por lo que hicieron. De hecho, poco o nada se encuentra información sobre este conflicto que se dio en México, ya que el partido del PRI ha sido muy celoso en la desclasificación de información oficial frente a estos sucesos. La investigación judicial sobre los crímenes de Estado perpetrados en la guerra sucia contra los movimientos políticos no se abrió sino hasta el final del régimen del PRI durante los 71 años que estuvo en el poder. Y por supuesto, se dio durante el mandato de Vicente Fox en el año 2000. Sin embargo, a pesar de revelar mucho sobre la historia del conflicto,
no pudieron finalizar los enjuiciamientos contra los principales instigadores de lo que fue la Guerra Sucia. En marzo de 2019, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó los archivos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, que contienen una gran cantidad de información previamente no revelada sobre este momento, sobre la Guerra Sucia y la persecución política de los gobiernos del PRI en el siglo XX. Sin embargo, aún se mantiene en expectativa de lo que pueda salir de todo esto. Y es que al final, sucede como en muchas otras partes de Latinoamérica. Aquellas violencias del siglo pasado aún siguen en impunidad y no están claras muchas cosas de lo que sucedió. Pero en el caso de México es como si hubiesen querido evitar hablar de esto a toda costa. Por mi parte, espero haber puesto un grano de arena en todo esto, ya que incluso la información o los videos que hay en YouTube acerca de este tema son muy escasos. Pero es necesario alzar la voz, porque este tipo de cosas no pueden caer en el olvido. Son sombras, reflejos de lo que sucedió en el pasado y no pueden volver a pasar. Yo no soy mexicano, así que me gustaría que si escuchas este podcast y eres de este bello país, escribas en los comentarios tus anécdotas o de personas que conoces que pasaron por este momento oscuro de la historia mexicana. Todos hacemos historia, todos los días, y son las voces de las víctimas y testigos las que contarán la impunidad de aquellos que han querido echar tierra a este asunto. Y así concluimos el episodio del día de hoy. Un episodio bastante largo y por eso fue que tampoco hubo introducción, porque había mucho tema del cual cortar lana. Tengo que decir de manera abierta que este tema y la gran mayoría de la información que fue aportada viene de uno de nuestros suscriptores. Por eso quiero saludar a la Caverna del Coso, que fue quien propuso el tema de manera directa y también me proporcionó de alguna bibliografía la cual utilicé para la creación de este programa. Si usted quiere que hablemos de un tema en específico o quieres aportar también con información, puedes hacerlo. Y ahora mucho mejor y mucho más fácil, ya que he creado mi servidor de Discord para que ustedes puedan interactuar a través de esta red, a través de este medio y podamos hacer una construcción de la historia, de los hechos y de todo lo que ustedes puedan imaginarse a través de Discord. Entonces, en la descripción van a encontrar, por supuesto, el medio para poder acceder a este servidor y podamos, por supuesto, también tener mejor comunicación a través de este canal. Los invito a que puedan unirse y a que puedan aportar en toda la construcción de los relatos históricos que hacemos en este canal. Ya para terminar, leeremos un par de comentarios del episodio anterior que por supuesto son bastante interesantes. Dice la Caverna del Coso, que también comentó, me habla de que no sabía nada acerca de los cátaros, que había escuchado pues las menciones en algunas ocasiones y que había quedado bastante impresionado con el tema, pero sobre todo con la frase del arzobispo de aquel entonces, ¿no? La de maten a los cristianos y a los cátaros, que al final Dios sabrá diferenciar entre ellos dos. Dice que siente que los cátaros no aborrecían las escrituras y las poesías, pues piensa que no estaban totalmente en contra de lo material. Tal vez recibirían conocimientos y creían el conocimiento que estaba relacionado con lo espiritual, posiblemente no el Santo Grial, pero tal vez un objeto diferente. También dice que en teoría pensó que cuando mencioné lo del Santo Grial, pues esto podía ser una especie de conocimiento, y que de todos modos hoy en día aquellos que piensan diferente también son atacados por los gobiernos y los medios de comunicación, ya que para ellos prefieren que sean ovejas miedosas en vez de unos chivos listos. Y bueno, eso es el comentario de la Caverna del Coso. Un saludo para él, por supuesto, y que como ya saben también aportó bastante para este episodio. El Unmen ahí nos dice que, bueno, es un mensaje muy largo, pero en resumen nos dice que tuvo que pedir parte del día libre para escuchar el podcast y dice que él sí creía que el Santo Grial lo tenían los cátaros
y que pues por supuesto lo hicieron para que no lo obtuviese el Vaticano, que era muy común en aquel entonces que el Vaticano buscara las reliquias, ya que pues los simpatizantes iban por cosas como el Santo Grial, la navaja de Ockham, y que esta podía ser una explicación sencilla de lo que realmente ocurrió, y por eso le pusieron el fin a los cátaros, porque guardaban prácticamente todo esto. Y bueno, ya para terminar, Carlos Torres nos dice que fue muy interesante el tema y que si hay hoy en día gente que profesa el catarismo. Debe haber, por supuesto, algunas personas que lo profesan, pero ya no tanto como aquella secta que hubo en aquel entonces. También nos dice Carlos Torres que no encuentra el episodio del Y2K y, como le he dicho la vez pasada, haremos lo posible para que pueda volver a flote este episodio del Y2K. También un saludo para Alan Daniel Villarreal y Daniela Céspedes Cotrino, que nos felicitan por lo que estamos haciendo. Y Alan Daniel Villarreal nos dice que hablemos sobre el comunismo. Y ya para terminar, quiero recomendarles, por supuesto, que se suscriban a nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como A Bordo del Nostromo y en Instagram como @nostromocast. Por favor, métanse a nuestro canal de Discord, ya que ahí también van a poder enterarse de cuándo vamos a subir videos, de los temas que vamos a manejar y sobre todo podemos mantener una charla entre colegas para aportar a la historia. Yo me despido, soy Juan Manuel Correa y nos vemos la próxima oportunidad, aquí, a bordo del Nostromo.